Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Les saludamos desde Colombia y estamos muy honrados de estar nuevamente con ustedes, emitiendo desde nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Y también les invitamos para que, si quieren ingresar al ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa, que es un ministerio también que desarrollé y que todavía está activo, todas esas predicaciones de todos estos tiempos anteriores, y puedes tú ingresar allí. Nos puedes conectar también a través de Comunidad Cristiana en Instagram como Comunidad TV UNBJ, y en Facebook me puedes encontrar como Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios y bijutería. También tengo activo en este momento un correo en Facebook también, que es el de Mujer de Dios Vuelve a Casa, y puedes ver en Facebook, nuevamente lo restauramos y ahí lo tenemos activo, el de Mujer de Dios Vuelve a Casa en Facebook. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes porque han sido fieles al conectarse a través de los diferentes medios y plataformas virtuales, y desde allí poder continuar escuchando nuestros mensajes, reflexiones que mi hijo Ezequiel Isaías da de la palabra de Dios. Reflexiones, ya vamos en la número 15, ha sido de mucha bendición y muchas gracias a todos ustedes. Bien, vamos entonces a dar inicio a la oración para que la presencia del Espíritu Santo esté fluyendo a través de este mensaje, que no sean mis palabras sino la palabra de Dios la que se emita en este lugar. Padre eterno, yo te doy gracias por este lugar. Te doy gracias, Señor, por la vida que me has permitido vivir hasta este tiempo. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias, Señor, por la producción, gracias por los canales de YouTube, gracias, Señor, por las personas que nos ofrendan, que nos apoyan, que oran por nosotros y que constantemente son un respaldo para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos los abogados. Gracias, Señor, por todas las personas que trabajan en los diferentes medios de comunicación. Gracias, Señor, por los que trabajan en los medios militares, en la policía. Gracias por los coroneles. Gracias, Señor, por todas las personas que están apoyando este ministerio. Gracias por los ingenieros de sistemas que están constantemente vigilando nuestras plataformas. Gracias por las intercesoras. Gracias, Señor, por todas las personas que alrededor de nosotros están guardándonos y custodiándonos de diferentes maneras. Gracias, poderoso Dios eterno. Tú eres nuestro invencible Dios y eres tú el que vas a dar el mensaje, la palabra de Dios. Yo quedo bajo tu presencia y que sean tu fluir y no mis palabras. Yo me hago a un lado para que sea el Espíritu Santo quien emita este mensaje a través de mi boca, y en el nombre de Jesucristo yo pido la guianza del Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, muy bien. Bueno, un tiempo precioso para la palabra de Dios, y vamos entonces hoy a iniciar con otro mensaje que sé que va a restaurar tu vida. Vamos a hablar acerca de la restauración. Muchas personas no saben qué es una restauración. Vamos a hablar acerca de la restauración familiar, y vamos a hablar del rompimiento de las tinieblas a la luz. Y vamos a basar este mensaje en el Salmo 21 y en el Salmo 14. Quiero que lo tengas anotado. Probablemente no voy a leer la palabra porque esto tomaría mucho tiempo de la prédica, y yo quiero ir a lo puntual del mensaje que hoy nos ocupa, como es la restauración familiar. Voy a hablar en diferentes ámbitos y voy a ministrar a las personas conforme el Espíritu Santo así lo ponga en este tiempo y en esta hora. Vemos que la restauración es restitución, es reparación, es aumento, es levantar la casa o ver hacia adelante. La restauración realmente tiene bastantes composiciones, tiene bastantes términos que la definen, y a la vez la restauración nos habla de un tiempo donde va a venir una restitución, que significa reparación, o va a venir un tiempo donde lo que nos han robado volverá a nuestras manos 7 veces multiplicado, dice la palabra de Dios. Y también un aumento de las bendiciones de Dios. En la restauración viene también una capacidad ya de maduración,
o de madurez. También cuando estamos restaurados podemos ya tener una capacidad de ver cómo Dios de la oscuridad nos saca la luz y cómo del piso nos levanta, y dice la palabra de Dios que aunque el justo caiga 7 veces será levantado, porque así es nuestro Dios. Cuando Dios habla del justo, es una persona que tomó la decisión de servir, de seguir y de buscar de Dios sinceramente, con un corazón puro, pero que en el camino se encuentra personas, situaciones y tropiezos que hacen que esa persona caiga, pero dice el Señor como una promesa a nosotros, su pueblo, de que aunque caigamos 7 veces Él nos levantará. Estas caídas no nos están hablando de que pecamos a conciencia y nos caemos y que el Señor nos va a levantar, no, realmente habla de cuando nos ponen personas piedras en el camino para que caigamos, cuando personas con malas intenciones y actuando de mala fe quieren que nosotros caigamos en diferentes problemáticas, aún judiciales, llevarnos injustamente a juicios, hacer injustamente demandas, injustamente vituperar, injustamente calumniar, injustamente, maltratar el buen nombre de una persona. Todo esto es parte del juego que Satanás utiliza contra los hijos de Dios. Y vemos que en la historia, pido a producciones silencio por favor, no quiero ningún tipo de ruidos, gracias. Y vemos que en la palabra de Dios quedó registrado diferentes capítulos de historias de personas que agradaban a Dios en su caminar, pero que otras personas querían ponerles piedras de tropiezo, hacerlos caer, ponerlos en la cárcel, llevarlos a juicios inocentemente, juzgarlos inocentemente, o digamos que injustamente los encerraban en la cárcel para hacerlos sufrir. Y todas esas actuaciones y todas esas artimañas, que son las mismas que Satanás utiliza todo el tiempo, son esas piedras. Piedras son obstáculos, y también esas piedras nos hablan de trampas que el enemigo coloca por el camino para, como ya lo dije, hacer caer a los hijos de Dios en ese tipo de situaciones. Pero dice el Señor que aunque 7 veces caiga un justo, 7 veces será levantado, y esa es una promesa muy hermosa para nosotros los hijos de Dios, que de alguna manera hemos querido seguir, servirle, buscarle, agradarle, y que hemos encontrado en nuestro camino esas piedras de tropiezo, que son personas que son infames, o que son personas con un corazón malo, perverso, como dice la Biblia, y que ellos van en contra del pueblo de Dios. Realmente hay dos potencias, en este momento lo podemos ya definir claramente. Las dos potencias son las tinieblas y la luz. Sabemos que la luz venció a las tinieblas, eso es claro, así que Dios nos promete que aunque caigamos, siempre Él nos levantará. Y vamos a ver entonces que en el Salmo 21 habla acerca de un tiempo de Dios, y en el Salmo 15 también habla de un tiempo de Dios. Y Isaías significa príncipe de paz, porque estamos leyendo que en Isaías 61 también hay una promesa de restauración. En Isaías 61, gracias al Espíritu Santo, dice anuncio de la salvación de Israel, pero ahí coloco mi nombre. Aquí tengo esta promesa que me la dio el Señor en el 2019, 2 veces me la dio en enero, y me la dio también en junio del año pasado, sobre el anuncio de la salvación de Patti. Pero yo también quiero poner en esta hora a mi familia, a mis hijos, y quiero poner a todo ese grupo de personas que trabajan con nosotros, con mi hijo Ezequiel y conmigo. Son muchas personas. El Señor me hablaba a mi corazón y me decía que a nuestro alrededor Él ha puesto a mucha gente que nos está cuidando. Son personas que Dios ha puesto en un orden de jerarquía, que tienen mando, que tienen poder, que tienen una autoridad aquí en la tierra que Dios se las ha dado. Y el Señor me mostraba que yo nunca estoy sola, que realmente Él me ha rodeado de mucha gente que está muy pendiente de Ezequiel y de mí, y que
Cuando yo he hablado aquí a los medios de comunicación de que yo estoy sola con Ezequiel, no quiere decir que yo viva sola con él o que yo me mantenga sola con él, sino que estoy hablando que en este momento estamos, mi hijo y yo, en esa libertad, ya sin, digamos, otras cuestiones que pasaron, que ya lo he explicado, y gracias a Dios pues estamos con mi hijo, pero no quiere decir que yo estoy sola, que estoy desamparada o que no hay nadie a mi alrededor que me cuide o que la gente no está pendiente de mí o que digamos gente digamos no está custodiándonos y guardándonos o que está como guardaespaldas o como digamos estas personas que vigilan que a nuestro alrededor todo esté en orden, que no vaya a pasar absolutamente nada con mi hijo y conmigo, es decir, nuestra casa está rodeada de gente que está vigilando. En todas las áreas hay gente que está vigilando mis canales, hay gente que está vigilando todo tipo de situaciones que pueda pasar conmigo y con mi hijo, o sea que Dios está ahí y el Señor me hablaba y me decía, tú nunca estás sola en ninguna parte, yo te he rodeado de mucha gente que está pendiente de ti, la gente te quiere, la gente te cuida, la gente aprecia tu ministerio y la gente aprecia a tu hijo y a ti, y que era por eso que mucha gente estaba muy pendiente de mí. Y en estos días venía una mujer y, o sea, vinieron varias personas que tienen gran influencia, es decir, manejan muchos tipos de situaciones a nivel, digamos, que tienen mucho poder. Y me decían, Pati, tú no estás sola, tú nos tienes a todos nosotros. Y es un grupo grandísimo de personas que tienen muchísimo poder. Y ahí fue donde yo me pude dar cuenta que realmente no estoy sola y le doy gloria a Dios. Y por eso acá dice el anuncio de la salvación de Pati. En este anuncio de la salvación de Pati, quiere decir que el Señor ha cuidado, no solamente ha cuidado bien de mi hijo Ezequiel, sino también de mí. Entonces hoy quiero dejarte claro que tú, hijo de Dios, hija de Dios, no estás sola, no estás sola. Que aunque tú, como dice la palabra, aunque andes en valle de sombra de muerte, el Señor está siempre contigo. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Es una promesa que Dios nos ha dado. Y en la madrugada de hoy, como suele a veces ocurrir, me dio esta prédica sobre la restauración familiar, porque me dejaba ver a muchas personas que Dios me ha puesto últimamente para que yo ore por ellas, y Dios ponía en mi corazón que yo a través de la oración las insertara, o las injertara más bien. Insertar es como poner, injertar es también colocar, que las injertara de nuevo alrededor de Jesús, y que las metiera como otra vez a los brazos de Él, para que esas personas no se fueran a perder, porque ya estamos en el último tiempo. Es evidente que ya viene el tiempo apocalíptico, estamos ya entrando directamente a Apocalipsis 13, donde se va a desarrollar todo lo que es la marca de la bestia. Ya lo he explicado de la primera a la 9ª parte. La puedes ver en la serie que tengo aquí en este canal de Una Nueva Vida, Jesucristo UNBJ, que se llama ¿Qué vendrá en el futuro? Que vendrá en el 20 y en el futuro, perdón. Entonces ahí puedes encontrar toda esta explicación que estoy dando, y podía sentir que Dios ama a la humanidad, y podía sentir en la madrugada de hoy que realmente Dios no quiere que la gente se pierda, y la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan hacia el arrepentimiento. Y hoy te quiero decir que este mensaje no viene en vano, porque precisamente el Señor va a hablar sobre la restauración de la familia y de las personas. Realmente la restauración no es solamente decir o tener una iglesia que diga restauradora. Hay muchas restauradoras, muchas iglesias. Tú entras a YouTube y hay muchas iglesias que llaman restauradoras. Hay muchas iglesias que se llaman restauración, restaurame, restaurados, etcétera, restauradora de portillos. Hay muchas, pero en la práctica no hay una restauración, porque para restaurar se necesita estar restaurado.
Y entonces Dios me ponía en mi corazón que la restauración no es solamente verbal, o poner un aviso que diga restauración, casa de restauración, iglesia de restauración, no, sino que debe ser un hecho en la vida de esas personas que dicen que son restauradores. Debe haber primeramente una restauración para poder restaurar a otros, porque yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Entonces, hablaba a mi corazón Elohim, el Eterno, o Dios, o Yahweh, o Jehová, o Dios, que quiere restaurar a todo el núcleo de la familia, a todas las personas de una familia. Y no solamente Él quiere salvar a uno, o que uno solo sea o una pareja o una miembro o dos de la familia se salve, sino a todo el árbol genealógico, que ya lo he hablado, que viene desde tiempos atrás, de muchas personas que conforman nuestros apellidos. Y en nuestros apellidos realmente Dios nos ha puesto, los apellidos también decretan cosas. A través de los apellidos se establecen cosas. Y el Señor me ponía que mis 2 apellidos son de nivel, son de rango espiritual. Que los apellidos que yo tengo son muy dicientes cuando tú los escuchas, porque habla mucho sobre la belleza y sobre el mando y la autoridad que Dios nos ha dado para gobernar. Mis 2 apellidos ambos significan sobre todo lo que es la parte estética y la belleza, y el otro significa autoridad, posición, rango, en la parte jurídica y en la parte de gobierno, y para gobernar y tener autoridad para gobernar mucho en la parte espiritual. Entonces también algunos apellidos, estos apellidos clasifican a las personas en un estado como de que los atan. Hay apellidos y nombres que atan. Hoy no es el tema, no lo voy a explicar así a profundidad, porque me desviaría del tema que quiero hoy tratar, pero el apellido y el nombre define cosas espiritualmente, para bien o para mal, de bendición o de maldición. La Biblia contiene muchas analogías, muchas cartas breves, cartas largas y con sentido, pero la analogía nos habla de que la palabra de Dios es para analizar. Por eso es que muchas personas cuando llegan a la Biblia no la entienden, porque la palabra de Dios no es para razonarla con la mente. La palabra de Dios es para entenderla espiritualmente, y es por eso que cuando una persona lee la Biblia para razonarla, se encuentra con que no la entiende, porque es que esta palabra es de Dios, y esta palabra fue escrita con el Espíritu de Dios, que es el poder y la fuerza de Dios, y esta palabra solamente se puede explicar o se puede entender espiritualmente. Entonces quiero que me lo comprendas así. Así que entonces cuando nosotros hablamos de la restauración familiar, estamos hablando de algo que Dios quiere hacer en nosotros los seres humanos, y esa restauración comienza primeramente con cada uno de nosotros. Por eso te digo, si nosotros decimos que tenemos un ministerio de restauración, es porque Dios restauró cosas en nosotros para nosotros poder restaurar a las otras personas. Digamos a manera ejemplar, una persona soltera no puede ser restauradora, porque una persona restauradora es aquella que ha pasado procesos en el matrimonio. Y si una persona soltera está aconsejando parejas, esa persona está engañando a esa pareja y se está engañando a sí misma. Por eso es que en los ministerios no se permite que el soltero aconseje al casado, porque el soltero no tiene la experiencia como para decir que va a aconsejar a una persona casada. De igual manera, una persona que no tiene hijos, ¿cómo va a hablar de los hijos si no tiene una experiencia en cuanto a los hijos? Entonces Dios puso orden en cada cosa, y es por eso que cuando nosotros decimos que somos restauradores, es porque realmente nosotros ya pasamos por un tiempo de restauración en alguna área. Por ejemplo, en este caso yo puedo decirte que soy una restauradora, porque Dios a mí me restauró de muchas cosas que ya algunos de ustedes saben ampliamente, algunos saben brevemente, pero que a través de las prédicas yo lo he comentado, que he dado algunos testimonios, pocos. Al llegar a un momento en que voy a hablar de mi testimonio ampliamente, voy a dedicar, digamos, unas grabaciones exclusivamente a esos testimonios, porque la gente quiere
escuchar el testimonio, quiere saber, quiere profundizar en eso, y yo estoy esperando esto, poderlos ya los tengo, ya tengo todo organizado, ya tengo todo en su lugar, pero entonces en cualquier momento te sorprenderé con estos testimonios que van a ser como, digamos, un testimonio de mi vida personal o un testimonio de las cosas que ocurrieron, y que es importante que a través de ese testimonio haya una claridad y también haya un testimonio y a la vez haya una restauración. Eso es. Entonces, volviendo al tema, cuando nosotros hablamos de restauración, estamos hablando de que algo se rompió y que Dios quiere volver a resarcir o a unir o a pulir o volver a su lugar inicial, o en caso dado cuando se habla de una restauración se está hablando de que hubo algo que fue quebrantado en esa persona, y que, como por ejemplo lo voy a poner a manera testimonial, digamos, en algunos ministerios que cuentan hombres o mujeres su testimonio personal, porque muchas veces personas dicen, no, pero no cuentes nada de tu testimonio porque a la gente no le importa, pero yo te quiero decir, los testimonios enriquecen a los demás, y los testimonios también exponen muchas situaciones que gente ignora, y que muchas veces uno, por guardar los testimonios o muchas verdades, afecta a los demás o hace que, digamos, la gente cuestione nuestra vida o nuestro nombre basado en, digamos, falsas expectativas o pensamientos que no son reales. Y cuando una persona habla su testimonio, entonces aclara cosas y deja en claro cómo fue que pasaron las cosas. Eso es muy bueno, yo recomiendo los testimonios, por eso vuelvo y lo retomo, y es que muchos programas de televisión están basados en testimonios de la vida personal, como por ejemplo estos testimonios que salen en la televisión nacional, y testimonios de programas internacionales donde la gente habla de su vida, de lo que pasó en su vida. Algunos cuestionan, los inmaduros critican, la gente que es madura lo entiende y se pone tal vez en el lugar de la persona que está hablando el testimonio, porque quizás esa persona que está escuchando el testimonio también lo vivió de una manera más grande o más pequeña, o en fin, o alguien no lo ha vivido pero se cuida de que no le vaya a pasar. Eso es realmente restaurar a través de un testimonio también a muchas personas. Así que volviendo acá, cuando nosotros hablamos de un testimonio personal de algo que ocurrió, por ejemplo, hay una gran predicadora, ella tiene su ministerio, es una mujer ya madura, pero lleva muchísimos años en el ministerio, es una mujer que tiene ya una trayectoria ministerial muy grande, y ella cuenta su testimonio, que fue violada por su papá, y ella en todas las conferencias, en todos los lugares a donde va a predicar, cuenta su testimonio, no porque ella no haya sido sana, no porque ella quiera exponer al papá, no porque ella le interese, digamos, que la gente, digamos, que la critiquen. Muchos la criticarán, pero la mayoría de la gente que ella tiene la ama porque ella se muestra tal cual es ella y de qué pasó en su vida, y con ese testimonio ella ha ministrado a mucha gente. Así que cuando hablamos de los testimonios estamos hablando de una cuestión que pasó en nuestra vida. Por ejemplo, a ella le ocurrió una violación de su papá, a otra persona le puede haber ocurrido una infidelidad matrimonial, ¿sí? Que por ejemplo ya en esa parte ya la persona tiene la experiencia, uno ya tiene la experiencia de lo que pasó, cómo pasó y cómo lidiar con ese tema y cómo fue el proceso y cómo Dios lo sacó a uno avante. Entonces uno tiene la autoridad de hablar de ese tema. Otra persona, digamos, puede haber caído en el satanismo y cómo salió de ahí y cómo Dios la restauró y la convirtió. Muchos testimonios de la vida real. Y esto nos enseña que Dios es un Dios restaurador. Realmente la misión de Jesús fue venir a restaurar. ¿Qué es restaurar? Ustedes ven estas piñitas. Estas piñitas yo las cuido. Estas piñitas llegaron a mis manos. A mí me gusta mucho la piña. Y un día me compré una piña y vi un penacho de estos muy pequeñitos. Estos ya han crecido mucho porque yo los cuido bastante. Y mi mamá me dice que yo tengo una buena mano. Me dice, Pati, tienes una buena mano porque mira estas piñas como están de lindas y como han crecido. Entonces, este es como mi jardín,
sí, como mi jardincito, que estoy armando un jardín. Entonces yo las cuido y estoy pendiente de estas maticas, pero estas maticas yo las restauro, como que no se vayan a llenar de bichos, de que las hojitas, si están muy resequitas, se las voy quitando. Y entonces de esa manera yo voy restaurando también a las maticas y voy haciendo que estas maticas no se vayan a llenar de ningún tipo de sequedad. De igual manera, cuando Jesús vino a la tierra, vino a restaurar al ser humano que estaba perdido. Tal vez esta piñita la tirarían a la basura como es usual, pero yo veo potencial en esta piñita porque es como una planta, es muy linda, adorna muy bien y yo las he cuidado. Han llegado algunas pequeñitas, esta todavía está pequeña, pero ahí vamos, esta también está pequeña, pero ahí vamos en el proceso. ¿A qué voy con todo esto? De que Jesús, cuando llegó aquí a la tierra, él bajó de su vida celestial para compartir su esencia con nosotros, para demostrarnos cómo es estar restaurado, cómo es vivir en paz, cómo es vivir en santidad, cómo es amar a Dios, cómo es un verdadero ayuno, cómo es verdadera predicación, cómo es el verdadero trato hacia los demás, cómo es el trato entre los esposos, aunque él no se casó nunca, ni tuvo hijos, porque realmente la misión de él fue a restaurar, a liberar, vino a volver al hombre hacia Dios, porque el hombre se había dado la espalda, le había dado la espalda a Dios, y Dios vino a restaurar al ser humano para que nuevamente mire cara a cara a Dios y sea restaurado. Esa es la misión del Señor Jesucristo. Por eso es que muchas personas no entienden cuál es la misión del Señor Jesucristo. Jesucristo, el nombre es Yahshua HaMashiach. Esa fue la misión de Jesus Christ in this world, in this life, in our life, in around the world. Esta fue la misión de Jesús, de Jesucristo en nuestras vidas, en este mundo y alrededor del mundo. Entonces él venía a restaurar. Entonces la restauración nos habla de un proceso donde tenemos que, primero que nada, analizar que la Biblia no la puedes entender con tu mente finita, sino con tu mente infinita, porque Jesús es infinito en nuestras vidas, y es por eso que muchas personas no entienden la Biblia, porque la tratan de razonar como si fuera un libro de matemáticas, o como si fuera un libro de ciencias, o como si fuera un libro de idiomas, o como si fuera un libro de aritmética o de geografía. Y la Biblia es espiritual y solamente la podemos entender espiritualmente. Así que el Creador quiere restaurarnos, Él quiere que sus planes y propósitos se cumplan en nosotros, y por eso envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso vamos a leer la palabra. Vayamos por favor vamos a leer el Salmo 15. Salmo 15, gracias Jesús. En el Salmo 15, requisitos para vivir con Dios. Requisitos para vivir con Dios. Requisitos para vivir con Dios. Dice la palabra de Dios: dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad, solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie, solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo, solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta vivirá siempre seguro. Entonces, ¿quién podrá vivir con Dios? Los que no aceptan el soborno, los que no ofenden a Dios, los que no son injustos de mandar a una persona a la cárcel injustamente, o que, digamos, le buscan la caída a la persona
y que le buscan, como se dice, buscan una trampa para que la persona caiga injustamente y lo hacen ir a cierto tipo de procesos injustamente, y esto es muy dado en Colombia, que a la gente no se le hace el debido proceso, sino que a la gente se le juzga porque como hay rosca entre los jueces y entre los fiscales y entre todos estos abogados y todo, entonces se confabulan y se unen y comienzan a... Aquí está el profeta Ezequiel, siéntate hijo, y comienzan entonces a vivir en esa experiencia de echar a la cárcel a los inocentes y que los perversos y los que son culpables queden libres. Y eso es muy dado en todas las estancias o en todas las posiciones jurídicas, y ahorita más que nada está muy podrido el tema jurídico, y eso ya es un hecho, eso lo han dicho públicamente en las noticias, que realmente la gente más perversa está en posiciones jurídicas, y que ellos mismos se encargan de ellos mismos hacer todas las cosas, las artimañas para poder echar a los inocentes a la cárcel, hacerles juicios injustamente, hacer cosas artimañosas para envolver, y sé que eso va a acabar, sé que la justicia, todo ese tipo de manejo se va a acabar porque Dios mismo va a darles una lección a todos ellos. Por eso vemos que el Senado y todas esas estas personas que están en diferentes posiciones jurídicas van a colapsar, todo eso se va a colapsar y todo eso lo van a quitar. Entonces ya, como lo expliqué en la cuarta parte de la conferencia, solamente quedarán los robots juristas que hagan todo. Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, ¿qué trajiste? ¿Todos tus jugueticos? Ah, bueno. Entonces, amigos, aquí estamos con el profeta Ezequiel. Me voy a cambiar esta joya porque es de la marca de F&D y la tengo acá puesta, entonces estoy viendo que la traía como al revés, pero ahí ya está perfecta. Bien, entonces, ¿a qué voy con esto? Que todo el que cree en el Señor no se va a perder, sino que el que proceda a arrepentirse y a buscar de la palabra de Dios, él encontrará el perdón de nuestro Creador y Padre eterno, y podrá entonces volverse nuevamente amigo de Dios, porque aquí lo acabamos de leer en el Salmo 15. ¿Quién podrá vivir al lado de Dios? Los que no se presten para llevar procesos en cohecho, en maldad, en perversidad, en soborno, en fraude, todas esas personas, los que no hablen mal, los que tengan un corazón limpio, cuando tienes un caminar que le agrada a Dios, o sea, vuélvelo a leer, yo lo estoy leyendo en lenguaje actual de la Biblia. ¿Quién podrá vivir con Dios? Porque Dios tiene unos requisitos. A veces pensamos que Dios me acepta y me quiere como yo soy, pero el Señor dice que Él tiene unos requisitos, y por eso desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos a un Dios que es estricto, que Él es amoroso, pero también Él es un padre que corrige a sus hijos, pero también, como es amoroso, es fuego que consume. Si tú te atreves a meterte con Dios y con las cosas de Dios y no respetar a Dios, te vas a encontrar que Él te va a consumir. Vamos a ver qué es la restauración. La restauración es la restitución de bienes perdidos, cuando nos han robado cosas, cuando personas nos han quitado de lugares, de posiciones, se han puesto en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar, poniéndose en nuestro lugar, utilizando todo lo que Dios nos dio. Era lo mismo que quería hacer el hijo de David, Absalón. Era también lo que quería hacer Atalía, la que quería ponerse en una posición que no era de ella, pero ella a la fuerza quería tumbar el que estaba reinando ahí, y ella tumbarlo para ella ponerse. Se llama usurpación, eso es un demonio. Y vemos que en la Biblia ocurrieron muchos casos de usurpación, como por ejemplo Jacob, que usurpó la primogenitura de su hermano Esaú, y vemos que cuando ese tipo de usurpaciones se da muy frecuente en las personas, es porque estas personas necesitan una restauración. Dios a cada uno nos dio nuestra parte, y por eso nosotros no debemos usurpar nada de nadie, no debemos coger nada que no nos haya sido dado.
porque realmente esto se llama una usurpación, que es coger lo que no nos pertenece. Entonces la restauración viene cuando nos han robado y que Dios nos restituye, nos devuelve. Por ejemplo, a Job se le quitó todo lo que él tenía, las riquezas, la familia, las hijas, los hijos, todo lo que él era se le quitó. Dios permitió que hubiera habido como un despojo, pero a través de Job Dios nos estaba mostrando que realmente Él restaura al doble, al triple y al cuádruple. Es decir, que Él no solamente nos devuelve lo que nos quitaron, sino nos da algo mucho mejor, de mayor calidad, de mayor peso y algo que no va a perecer con el tiempo. Esa es la restauración, cuando Dios nos da lo que nos han quitado y en mejor calidad. Restitución de la familia. Dios quiere restaurar a las familias, Dios quiere restaurar a los jóvenes de las familias, Dios quiere restaurar a los ancianos, quiere restaurar a los niños, quiere restaurar a las parejas, quiere restaurar a todo el núcleo familiar, quiere restaurar a todos. Y en la madrugada de hoy el Señor me ponía en mi corazón orar por mi familia, llevarlos a ellos e injertarlos como cuando un padre tiene sus brazos extendidos, y me mostraba como a Jesús con sus brazos extendidos y como la gallinita guardando a los hijitos debajo de las plumas. Y asimismo me mostraba que en el momento en que lloraba por mi familia, Él los guardaba como la gallina guarda a sus polluelos debajo de sus alas. Y en la Biblia también nos habla de un padre que es como así, con esa ternura, como el águila guarda a sus polluelos o como la gallina guarda a sus pollitos. Realmente Jesucristo es nuestro pastor y Él vino a cuidarnos, a guiarnos, a dirigirnos, y Él vino también a impedir el ataque del lobo. ¿Quién es el lobo? Son los ataques de aquellos enemigos ocultos y visibles. Ocultos es que no se dejan ver, y visibles es que tú sabes que son tus enemigos. Pero Él guarda a sus hijos de los ataques de los lobos. Puedes leer Salmo 23. Y ahí nos habla de cuál es la función de nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor que dio su vida por todas las ovejas la humanidad. Y vemos entonces que cuando nosotros oramos, hay muchas familias que no oran los unos por los otros, sino que son familias que han dejado que, digamos, las cosas se queden como en una parálisis aún espiritual. En este tiempo que estamos viviendo, muchas personas ya optaron por volverse como muy cómodas y soltaron el tiempo de la adoración, soltaron el tiempo de las prédicas, soltaron el tiempo de la lectura de la Biblia y soltaron todo tipo de relación con Dios, porque algo que me ha mostrado el Señor y me ha inquietado y creo que hasta me ha exhortado es que a través de los dispositivos, que el internet, a través de todo este tiempo que hemos estado en estas aparentes cuarentenas, que no es otra cosa que un plan para mantenernos encerrados y empobrecernos a todos, estas personas que han hecho este tipo de planes maléficos contra la sociedad, en dejarnos en casa y que los niños no puedan salir a los parques, que nosotros no podamos salir a ninguna parte a hacer deporte, todo eso tiene un plan: envejecernos, matarnos más rápido y llevarnos a un colapso nervioso, de estrés y a la pobreza física y económica. Todo eso ya lo expliqué, lo voy a explicar a más a fondo en la 10ª parte de esa serie que estoy dando, que vendrá en el 2020, en el futuro. Y volviendo acá al tema, cuando nosotros oramos por nuestra familia, no lo estamos, yo creo que muchos han soltado, como lo estaba hablando, soltaron la comunión con Dios, y que tomaron como elección ver más películas, ver más chistes, ver más deportes, ver más el Facebook, entrar más a las redes, a ver qué hace esta, qué hace aquella, qué publicó este, qué publicó aquel, y eso nos ha apartado mucho de la comunión de Dios. Y eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón, que en algún momento, y eso va a ser pronto, van a desconectar las redes, la gente se va a quedar sin conexión y la gente se va a quedar sin comunicación, porque como van a montar otros sistemas, entonces necesitan hacer un apagonazo para ellos montar todo lo que tienen para el nuevo orden mundial, el NOM, N-O-M, que ya lo expliqué. Entonces, cuando nos quiten todas las redes, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo a mi hijo Ezequiel,
Ezequiel. Cuando nos quiten la red, el internet, ¿a qué vamos a volver? A lo de antes, leer los libros, estar tranquilos, no estar preocupados quién se conectó, quién se desconectó, quién escribió, quién me mandó, quién no, porque nuestra vida cuando nacimos no vinimos con un computadorcito acá abrazado, ni conectados con un teléfono, ni con micrófono, ni con acá con audios, ni diademas, vinimos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Entonces tenerla clara, que por las comunicaciones nos están absorbiendo y hemos dejado de orar hasta por nuestra familia. Y el Señor ponía en mi corazón, el Padre Eterno ponía en mi corazón en la madrugada de hoy que cuando yo oraba por mi familia, los entregara a Él, que Él los iba a guardar así, como si yo dijera que el Señor guardara a mi familia así, guardaditos como por debajo de sus alas así, y que ahí van a estar ellos guardados y protegidos. Me ponía a cada uno de mis familiares a orar por ellos, desde el más joven hasta el más maduro, y que el Señor lo tenía ahí protegido y guardado a cada uno de mis familiares, porque el Señor me decía, siempre recuerda la promesa, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa es una palabra que constantemente yo estoy pronunciando mucho, aún cuando me acuesto, cuando me levanto, y constantemente se lo digo al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor, porque no hay nadie más a quien servir. No debemos servir al dinero porque todo el dinero colapsará. No debemos servir a los hombres porque todos los hombres son como las aguas, movedizos. Y no debemos servir a los bienes materiales porque ya lo pudimos ver con esa mega explosión que hubo en Beirut, que todo la gente iba por sus cosas, iban sus carros y tenía sus casas y de repente quedaron sin nada. Algunos ya murieron, otros están mendigando de lado a lado porque ya quedaron totalmente desubicados, sin papeles, sin documentos, y esa es la vida. Y esto es lo que yo te quiero hoy profundizar a ti, de que Dios vino a restaurar al ser humano. Dios no vino a restaurar casas, ni vino a restaurar carros, ni vino a restaurar las redes de internet, ni Dios vino a restaurar almacenes de moda. Él vino a restaurar su creación, es decir, el ser humano como tal que Él creó, lo vino a restaurar. ¿Por qué? Porque Satanás dañó la creación de Dios a través de la mentira, a través del engaño, porque sabemos que Satanás tiene tres cosas que Él nunca ha cambiado, y es, Él vino a matar, a robar y a destruir. Matar, robar y destruir. Él siempre hace lo mismo en todos los tiempos de la era humana. Él ha hecho lo mismo, matar al humano, robarle al humano, destruir al humano. Así que cuando nosotros hablamos de una restauración, aquí estoy con el profeta Ezequiel que está jugando con sus cositas. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿a qué vino? A restaurar, a restituir, a recuperar lo que se había perdido, como la historia de la oveja perdida. Había un pastor que tenía 99 ovejas y se le fue una, se descarrió, se desadaptó o se soltó del rebaño. Y fue caminando la ovejita por un lado y por el otro y perdió el camino. Se perdió del rebaño de las otras ovejas y de su pastor que lo guiaba. Y Jesús es el buen pastor que vino a dar la vida por sus ovejas, que es el ser humano. Y si una de ellas se pierde, Él deja las 99 que está segura ya, confiables, que ya están posesionados en la roca que es Jesucristo, los que están firmes, los que no vuelven atrás, los que no vuelven a mirar atrás como hizo la esposa de Lot, sino que estas personas continúan en esa plenitud con Dios, y Jesús va y busca a la perdida. Hoy le quiero hablar a todos estos jóvenes que están perdidos. ¿Por qué entraron en esas profundidades de perdición? Porque se desadaptaron del pastor. Pero Jesús va por ti, como Él vino por mí. Y hoy declaro la palabra sobre mi familia. Jesucristo es el buen pastor de mi familia. Y Él va por ti, desde el más pequeño hasta el más grande. Él es tu pastor. Y a través de las oraciones que yo he hecho por ti, familia, Él me ha mostrado que Él te guarda a ti como si yo guardara esta tabla
debajo de mi blusa. Él te guarda bajo sus alas y te protege. Porque Él ama tu vida. Él vino a recuperar lo que se había perdido. Él vino a levantar al que se había caído. El Señor me daba una palabra hace unos días y me decía, tal vez fue una palabra que no entendí concretamente de qué hablaba el Señor. Y Dios ponía en mi corazón y me decía, tú tienes que hablarle a las piedras. Y esto me lo habló. Para algunas personas pensarán que como Dios me habla adentro de mi corazón, como Él te hablará a ti cosas que tú estás haciendo mal y Él te dirá que no lo hagas más, pero es la voz de Dios. Por eso el ser humano tiene una conciencia que es la voz de Dios que habla dentro de nosotros cuando no hay Dios en un corazón. Digamos, cuando una persona no tiene a Jesucristo en su corazón, que es el dueño, el Señor, el gobernante de esa persona, Dios le puso a la persona, desde que lo creó, una voz adentro, se llama la conciencia. La conciencia es lo mismo que una voz de Dios allí, guardada, diciéndonos cuál es el camino que debemos caminar y por dónde no debemos caminar. Y es esa voz de la conciencia que ha llevado a muchos a la locura y ha llevado a muchos al suicidio y a matarse porque no aguantan la conciencia diciéndole, hiciste esto mal, destruiste este matrimonio, abortaste, mataste, mentiste, engañaste, robaste. Y es la voz de la conciencia que va con nosotros como la sombra que todo el tiempo está con nosotros. Nuestra sombra va para todo lugar con nosotros. Así es la voz de la conciencia. Está ahí, presente todo el tiempo. Y entonces, cuando nosotros, hablamos de que Dios habla, yo le digo a la gente a través de mis testimonios, Dios habló a mi corazón. Y tú lo ves que en la Biblia Dios hablaba a las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento les hablaba a través de sueños, les hablaba a través de una voz que ellos podían a veces escuchar, como Pablo, cuando Saulo de Tarso, cuando se encontró con Jesús en una luz resplandeciente que lo cegó. Y Saulo en ese momento le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y esa luz resplandeciente, que significa el resplandor de la gloria de Dios, dijo, soy Jesús al que tú persigues. Y esa voz fue audible en Pablo. Tal vez tú has escuchado que Dios te ha dicho muchas veces que no cometas más adulterio y tú lo sigues cometiendo. Muchas veces Dios te ha dicho no mientas y sigues mintiendo. Muchas veces Dios te dice vas por una secta de oscuridad, te estás metiendo en un laberinto sin salida y tú lo sabes porque Dios te lo ha dado en tu corazón y te ha puesto sueños y te ha puesto incomodidades y falta de paz con algún tema. Es Dios quien te está hablando. Entonces el Señor ponía en mi corazón hace aproximadamente unos 3 o 4 meses, me dijo una palabra tan breve como cosas que Él habla a mi corazón, me dijo, háblale a las piedras. Yo lo tengo anotado con la fecha que Él me la dio, esa palabra, y me quedé impactada porque no entendí en ese momento el que me estaba hablando acerca de que yo le hablara a las piedras, y pude entender que aún Dios me ha puesto a hablarle a aquellas personas que han sido de tropiezo en mi vida, que Dios me ha dado palabra para aquellas personas que han sido grandes como opositores del ministerio, no porque yo haya hecho cosas malas, no porque yo haya afectado, digamos, de alguna manera ni legal, ni jurídica, ni verbal o física a la persona, sino porque son opositores del mensaje de Dios a través de las palabras y las cosas que yo hablo de parte de Dios. A la gente que no está con Dios le incomoda mucho eso, entonces se vuelven enemigos. Jesús tenía muchos enemigos, no porque le hubiera hecho nada a ellos, sino porque ellos se incomodaban por la verdad, y la verdad ofende, y la verdad trae como piquiña y resquemor, porque la gente no quiere escuchar la verdad. De hecho, a Jesús lo crucificaron y lo entregaron. Judas, el traidor, lo entregó a que lo crucificaran porque él no soportaba que Jesús hablara muchas verdades. Y como él estaba mal con Dios, es decir, Judas ya estaba mal porque robaba de la misma finanza que le daban a Jesús para sostener el ministerio, él sacaba, y esa culpa que él tenía del robo lo llevó a sentirse más y más y más incómodo cada vez que Jesús hablaba, y él, por estar mal en esa área, se convirtió en un enemigo también de Jesús y lo entregó. Asimismo, no hemos hecho nada, no he hecho nada malo en el ministerio, pero personas
por la verdad que emito en las prédicas, toman la decisión de volverse en enemigos, enemigos acérrimos y enemigos como enemigos que están ahí de alguna manera queriendo golpearme, pero el Señor me lo ha dicho: ninguna arma forjada contra ti, ninguna cosa que se haya elaborado contra ti o se haya planificado contra ti tendrá éxito, porque Él hará callar las bocas de todos los leones. Isaías 54:17, ese es el versículo bíblico con el que comencé el ministerio de Mujer de Dios Vuelve a Casa, que está en YouTube. Así que hoy nuevamente lo traigo a memoria para que sepas que Dios restaura, pero que Él también da promesas. Entonces, en el Salmo 15, requisitos para vivir con Dios. Yo quiero que seas prosperado, dice el Señor, así como prospera tu alma. Dios quiere que tú prosperes. Realmente aquellos cristianos que piensan que Dios es pobre, o que Dios te quiere pobre, o que Dios anhela que tú seas pobre, esas personas están en una condición espiritual que no es la de Dios. Dios dice, la palabra de Dios dice: yo quiero, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, quiere darnos prosperidad económica, pero también nos quiere dar prosperidad espiritual. Y muchas personas no entienden muchas veces esa situación, y por eso es que cuando personas dicen que es que Jesús me dijo que yo soy como un gusano, tan insignificante, tan poca cosa. Jesús no habla así de sus hijos. Realmente Dios no creó gusanos, Dios creó seres humanos capaces de conectarse con Dios, seres humanos inteligentes con dos hemisferios, el izquierdo, el derecho, con corazón para sentir, con espíritu para conectarse con Dios. Dios creó un ser humano completo, capaz de crear cosas inimaginables. Veamos cómo ha avanzado la ciencia. ¿Quién le dio la sabiduría y la inteligencia a esas personas? Dios. Pero también recordemos que el enemigo cogió cosas de Dios para él involucrar a los seres humanos en cosas que no son de Dios. Es decir, se llama el bien de Dios. El enemigo lo cogió para las cosas del mal, porque el enemigo no creó nada. Satanás está vencido, derrotado. Él lo único que hace es copiar las cosas fidedignas de Dios, las cosas buenas de Dios, para darle un giro malévolo y perverso. Entonces, ya como para redondear, ¿qué se necesita para vivir con Dios? Requisito significa requerir, necesitar, las normas, los lineamientos. Cuando nosotros venimos a la vida cristiana no es solamente una palabra, no es poner acá iglesia cristiana, comunidad cristiana, restauración y solamente letras. Esto se tiene que cumplir en mí. One life in Jesus Christ. Prophetical Ministries of the Holy Bible Conference. Ministerio profético y de enseñanza de la palabra de Dios y de la Santa Biblia. Entonces, esta palabra se tiene que cumplir en mí, en Ezequiel. Igualmente, cuando una persona pone iglesia restauradora y ministerio restaurador, tiene que cumplirse la restauración primero en esa persona, porque de lo contrario esa persona está mintiendo. De lo contrario, esa persona solamente tiene ahí letras, y como se dice, el papel puede con todo. Hay personas que a través del papel hacen de todo, pero el peso no lo da el papel, el peso lo da tu actitud, tu comportamiento, tu testimonio y lo que otros pueden ver de ti. Entonces la restauración no solamente va en palabras, sino que también la restauración es un tema que necesitamos llevarlo de la palabra a la obra. Bien, ahora vamos a ver que yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, a Dios, al Señor, a Yahweh. ¿Qué es servir? Es hacer, es ser útil, es vivir para servir, es servir sin retribución. Hay personas que dicen, sírvame, pero yo no, usted sírvame a mí. ¿Y tú sirves? No, sírvame. Quieren que les sirvan todo, que les sirvan la comida, que les sirvan todo, que los lleven, que los traigan, que les pongan, que les acomoden. Pero la persona no hace ni el más mínimo movimiento, porque como Jaimito el cartero dice que quiere evitar la fatiga.
Eso no existe porque Jesús vino como modelo de servicio. Jesús todo el tiempo sirvió. Sirvió a sus discípulos, sirvió a la humanidad, sirvió a la comunidad, sirvió al pobre, sirvió al rico y sirvió a los niños, sirvió a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos y sirvió a todos. Él todo el tiempo trabajaba y cuando él descansaba, descansaba poco. Y nosotros vinimos a servir, porque cuando una persona no sirve es una persona infeliz. Y alguien me lo decía y es una persona que amo mucho, es parte de mi familia y ella es una mujer de mucha sabiduría y me decía, nosotros vinimos fue a servir, no a ser servidos. Y es verdad, y tal vez en la práctica uno decir, sí, servir, pero no a ser servidos, pero cuando lo practicamos, y realmente esa lección que ella me dio a mí, cuando me decía es que vinimos fue a servir, no a ser servidos. Y todo el tiempo ella me decía eso y me lo dices, vinimos a servir. Y en realidad ella es una servidora de Dios, ella sirve a las personas, ella se da, se entrega, pero porque lo entendió y lo tiene claro. Cuando una persona no le sirve a los demás, que es casa sola, individualista como el embudo, todo para mí. ¿Cómo es un embudo? Todo hacia mí. Que no se riegue ni una gota, que nada salga para nadie. Cuando una persona tiene la mentalidad del embudo, aquí está Ezequiel riéndose, porque tal vez el Señor también lo está ministrando, los niños son supremamente egoístas y los niños son supremamente egocéntricos, ellos quieren que la mamá les sirva, que todo gira alrededor, pero en la realidad y en la vida práctica, todos debemos servir, todos vinimos a servir. ¿A quién? Al prójimo, a la persona, a los demás. Entonces, cuando nosotros estamos restaurados, entendemos la dimensión del servir. Cuando una persona no está restaurada, no sirve a nadie, no sirve a los demás, no se presta, no ayuda, no da. Todo es como el embudo, vuelvo y te digo, hacia adentro. Yo. Pero nada, afuera. Hay gente que solamente es como el embudo. Entonces esas personas son más infelices porque no están haciendo nada útil por nadie. Cuando tú haces algo por otros, eres más feliz. Dice el Señor, servíos los unos a los otros, no servir para ser vistos, para que me vean, como el fariseo y como el hipócrita, como aquel que se paraba en la sinagoga y decía estas palabras, Señor, yo como no soy como estos pecadores, porque yo ayuno y leo y hago y voy y vengo, y se daba él allá sus ínfulas de que él era tan grande, y había otro ahí que ni levantaba la cabeza y todo el tiempo tenía su cabeza agachada en humildad hacia Dios. ¿Y a quién vio Dios con agrado? No al altivo, sino al humilde. Cuando una persona sirve, no está esperando, voy a servir para que me den un aplauso, voy a servir para que me pongan un like, voy a servir para que la gente me apruebe. Realmente nosotros servimos porque es un mandato de Dios. Él dice que nosotros tenemos esa misión de servir. De hecho, evangelizar es servir. Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo como un servicio a Dios. Yo no cobro, yo no te pido a ti que me mandes. No digo, voy a hacer una oración por ti, mándame $100. Tampoco digo voy a mandarte un pañuelito con mi perfume o con el perfume ungido para que te sanes, mándame $150, yo nunca hago eso, pero gente vende el ministerio así. Esto es un ejemplo, pero sabemos que en la vida real hay muchos timadores de la fe y muchos contrabandistas de la fe que venden las cosas de Dios por dinero, y realmente esas personas se llaman en la Biblia los asalariados, los que están por la plática, por el dinerito, pero no están por el reino de Dios. Entonces, servicio y las dos clases de servidores. El fariseo es el hipócrita, el que sirve cuando lo están viendo, el que hace el oficio cuando lo están mirando. Y como ahora en las casas hay cámaras, y como ahora en todas partes, hasta en los baños ponen cámaras, ya todo está siendo expuesto ante todos. O sea que lo que tú eres en público y en privado, porque en todas partes ya estamos siendo monitoreados y grabados. Entonces el fariseo es el que está haciendo las cosas para que lo vean. Y los fariseos en el tiempo antiguo eran así, solamente predicaban para que los vieran y solamente hacían las cosas para agradar a los demás, pero no era para agradar a Dios, sino que, por ejemplo,
Cuando una persona dice, yo le ayudo a que usted arregle sí, yo le voy a ayudar a usted, como pasaba mucho en la iglesia, y sé que en muchas iglesias cristianas, gente dice, yo la quiero ayudar, yo quiero venir a ayudarle a hacer el aseo, yo quiero atraer, yo quiero ofrendar, pero para ser vistos por los hombres, no porque le agradan a Dios. Pero cuando esas personas están en privado, no mueven ni una aguja y si ven un papel en el piso, ahí lo dejan. Pueden pasar 3 meses un papel en el piso. Es increíble, pero es cierto. Porque las personas no están agradando a